Facebook, una persona de que iban a correr no sé cuántas gentes, amén, y esa noticia ha traído una repercusión en la vida de todos los que laboramos en esa fábrica, amén. Se siente un ambiente tenso, se siente un ambiente hostil, aleluya. Hay personas, en contrario, amén, que llevan trabajando casi 15, casi 16 años y ellos ya están haciendo cuentas de cuánto le va a caer de finiquito, aleluya. Pero hay otras personas, amén, que tenemos poco, unos tienen menos que yo, amén. No, creo que yo soy de los que más poquito tiempo tienen, amén. Ahí, amén, pero hay personas que dependen de ese trabajo. Hay personas que reconocen que si agarran otro trabajo, aleluya, no van a tener el mismo sueldo, no van a tener las mismas prestaciones, no van a tener las mismas comodidades, amén. Entonces, a esas personas, esa noticia les vino a caer como un balde de agua helada, aleluya. Y es que en definitiva, cada uno de los que estamos aquí, en algún punto de nuestras vidas, hemos recibido una noticia, amén, que nos ha estremecido, aleluya. Dice la palabra del Señor, amén, iniciando en Génesis, amén, con la creación del hombre. Ahí estaba Adán, ahí estaba Eva, aleluya. Ellos estaban en el huerto del Edén y ellos tenían todo lo que un hombre en la actualidad pudiera desear, aleluya. Ellos estaban ahí, eran alimentados por el mismo huerto, ellos estaban en paz, ellos no pasaban por tribulación, no pasaban por angustia, aleluya. Y ellos tenían un contacto directo con el Dios al cual estamos en estos momentos nosotros adorando, amén. Pero llegó la serpiente, llegó la tentación, llegó el diablo, que el Señor lo reprenda, amén. Y todas esas comodidades, todo eso, amén, que siendo sinceros, a ellos no les había costado nada, sino todas las bendiciones que ellos estaban gozando, era un don de Dios, amén. Todo eso pues desapareció, aleluya, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, entre que si fue Adán o si fue Eva, al final hubo una desobediencia, amén, en un lugar tan bendecido, hubo una desobediencia, amén, en un lugar en donde el mismísimo Dios se paseaba y hablaba con ellos y les daba instrucciones, amén. Y esa desobediencia fue causa, amén, de ahí una repercusión, de ahí de un momento de tristeza, amén, para esta pareja, aleluya. Continuando con la historia, después de Adán, después de Eva, amén, tienen unos hijos, ¿verdad? Abel, Caín, pasa otra vez un momento, ahí tenso, aleluya, en donde Caín por envidia, aleluya, mata a su hermano Abel, aleluya. Y podemos ver, ahí todavía estamos en el libro de Génesis, ya no han pasado, yo creo, ni 10 ni 15 capítulos, aleluya, y podemos ver cómo el hombre ha ido, o fue más bien, en una decadencia a partir de la desobediencia, a partir del pecado que ocurrió en el huerto del Edén, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo estoy seguro que en la descendencia de Adán y Eva, aleluya, ellos contaban, amén, así como nosotros contamos las historias de la Biblia, como en estos momentos estamos contando la historia de Adán y Eva. Yo me imagino que la descendencia de sus hijos, aleluya, contaba lo mismo que había ocurrido. Tal vez ahí ellos, cuando estaban trabajando, cuando estaban batallando, amén, cuando miraban la tierra que ya no era tan fértil como antes, amén, ellos decían, hombre, ahora nos toca a nosotros trabajar por culpa de nuestros padres, por culpa de nuestros abuelos, amén. Si mamá no se hubiera comido esa manzana, aleluya, gloria a Dios, si papá hubiera estado ahí con mamá para evitar que la serpiente le hablara y le hiciera caer en tentación, amén, tal vez no estaríamos nosotros aquí batallando, tal vez no estaríamos nosotros aquí labrando, tal vez nosotros no estaríamos aquí quemándonos con el sol, amén. Continúa la historia, aleluya, y viene una serie de descendencias, amén, viene una nueva generación, aleluya, descendientes directos
directamente de los primeros hombres, ¿verdad? Descendientes de Adán, descendientes de Eva, unos hombres, amén, que hacían prodigios, que hacían maravillas en Dios, hombres que la Biblia describe, amén, que caminaban con Dios, pero también narra la Biblia que había hombres que hacían cosas desagradables a los ojos de Dios. Aleluya. Viene el padre Abraham, aleluya, un hombre al que la Biblia llama el padre de la fe, un hombre que a partir de él, amén, comienza a marcar la historia en el Antiguo Testamento. Después de él vienen sus hijos, vienen los patriarcas, amén, vienen todas las personas, aleluya, que se iban a ligar a la descendencia de Jesús. Y en todo este periodo de tiempo, en todo este periodo, amén, de historia, aleluya, lo que podemos ver en cada una de las personas bíblicas, amén, que narra la Escritura, es que eran personas que cometían errores, eran personas, aleluya, que a su forma en algún momento trataron de agradar al Señor, pero también hubo en otro momento que con alevosía y con ventaja quisieron alejarse del Señor. Aleluya. Vemos el caso, amén, de la Torre de Babel, en donde el hombre intentó llegar al cielo. El hombre intentó acercarse a Dios, no a través de, como dice la Escritura, no a través de Jesucristo, no a través de holocaustos, no a través de sacrificios, amén, sino quisieron ellos enaltecerse y que por sus méritos, amén, alcanzar el cielo. ¿Cuál fue la consecuencia, amén? Que ahora se habla español, se habla chino, se habla alemán, aleluya. Unos dijeron se habla chileno, pero hay diferentes idiomas, amén, por causa de la arrogancia del hombre, por causa de la decadencia del hombre, que por el pecado inicial, comenzó a decaer, comenzó a irse más y más abajo, y por tanto comenzó a alejarse más y más de Dios. Aleluya. Y en todo tiempo, en todo este tiempo, hermanos, ahí hasta ahorita, ahí voy todavía en el libro de Génesis, amén. Todo este desastre, todo este desorden está apenas en el libro de Génesis, aleluya. ¿Y qué quiero decir con esto, amén? Que las consecuencias del pecado, que las consecuencias de la desobediencia, amén, no necesita pasar mucho tiempo para transformar nuestra vida, amén, en un desorden, para hacer que nosotros decaigamos, amén, para hacer que nosotros toquemos fondo, aleluya. Hay que tener cuidado con el pecado, hermanos, no debemos de jugar con él, no nos debemos de acercar a él, aleluya. Tal vez pueda sonar muy religioso, amén, pero es que es la realidad. Si nosotros jugamos con fuego, vamos a resultar quemados. Si nosotros jugamos con el pecado, aleluya, vamos a salir contaminados, vamos a salir dañados, amén. Y la prueba está, aleluya, en todos estos personajes de la Biblia, en cómo a partir de la primer desobediencia el hombre se fue en picada, aleluya, se fue en picada hacia lo más bajo, hacia lo más vil, aleluya. Podemos leer en el libro de Jueces lo que estar alejado de Dios puede ocasionar, amén. Leemos más bien acerca de un personaje, de un levita, de alguien que estaba supuesto a ser sacerdote, de alguien que estaba supuesto a ministrar la palabra, la presencia de Dios, de alguien que había sido escogido, amén, para que solamente él pudiera estar predicando, solamente él pudiera estar trabajando en la casa de Dios, solamente él pudiera estar tocando un instrumento, un levita. Y podemos ver en el libro de Jueces cómo esa persona, cómo esa tribu, como esa descendencia que estaba supuesta a estar santificada, que esa tribu estaba supuesta, amén, estar lo más cercana a Dios. Lo podemos leer, amén, como esa persona, como ese levita, aleluya, terminó entregando a su propia esposa para salvarse él mismo. Podemos leer cómo esa persona terminó asesinando
a su propia mujer, amén, para justificarse él, y luego utilizó esa muerte para mandársela a los demás jefes de la tribu, amén, y poder justificar, poder buscar, amén, que se le hiciera justicia, amén. En este libro es un libro, ese capítulo es un capítulo muy crudo, es un capítulo muy cruel, amén, pero que está ahí para demostrarnos las consecuencias de una vida alejada de Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, amén, que la paga del pecado es la muerte. Aleluya. Y todas estas personas, amén, que vivieron en el Antiguo Testamento, que la gran mayoría, amén, fueron personas que hicieron cosas desagradables delante de Dios, amén. Personas que adoraron a ídolos falsos, personas que adoraron a dioses falsos, personas que conocieron el poder de Dios, pero decidieron postrarse, amén, ante una figura de madera, ante una figura de yeso, amén, y rendirle culto, amén. Esas personas, amén, muchas de ellas murieron desagradando a Dios. Amén. Aleluya. Pero dice la palabra, amén, que a Dios le plació hacerlo de esta manera. A Dios le plació, amén, que la respuesta, que la llave al cielo se demostrara tiempo después. A Dios le plació que estas personas, amén, vivieran conforme a su carne. Porque tal vez pudiéramos pensar como hombres y decir, bueno, si esas personas se perdieron, amén, ¿por qué Dios en su momento no hizo algo? ¿Por qué en su momento Dios no metió su mano de poder, aleluya, para que esas personas pudieran redimir sus vidas? Aleluya. El plan de Dios era diferente, dice en el libro de los Romanos. Dios ya había trazado un plan específico en donde Jesucristo, nuestro Redentor, se iba a manifestar a su tiempo, aleluya. Pero aún así, en ese plan perfecto de Dios, Dios en el Antiguo Testamento, Él dejó ahí profetas, Dios dejó ahí siervos, Dios dejó ahí líderes espirituales, Dios dejó sacerdotes, amén, que predicaran la palabra. Aún ahí dejó la ley, aleluya, porque aunque la ley no salvaba, amén, la ley ayudaba al hombre a tratar, gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret, de hacer obras que agradaran al Señor. Nos dice en el Nuevo Testamento, amén, que el propósito de la ley no es salvación. El propósito de la ley más bien es condenar al hombre, aleluya, porque lo que la ley dice es que si tú robas, te mereces la muerte, que si tú adulteras, te mereces la muerte. La ley dice, aleluya, que si yo hago el mal, yo merezco la muerte. La ley no estaba ofreciendo una solución. La ley no estaba, amén, ofreciendo una puerta de salida, amén, ahí a la condenación. La ley más bien estaba diciéndole, estaba tratando de concientizar a las personas de la condición en la que vivían. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y aún con esa herramienta que el Señor dejó, que era la ley, aún con los holocaustos, aún con los profetas, aún con esos líderes de la talla de Moisés, de los jueces, amén, que obtenían grandes victorias en el nombre de Jehová, aún con todo eso, el pueblo decidió hacer lo malo delante de Dios. Aleluya. Ahora eso nada más ocurre en el libro del Antiguo Testamento. Ahora solamente en la Biblia ocurre que las personas hacen lo malo delante de Dios, aun cuando Dios hace todo lo posible por salvar las personas. La respuesta es no. Actualmente vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo, amén, donde ya tenemos la escritura, donde ya tenemos las herramientas, amén, que es la oración, la Biblia, el ayuno, amén. Vivimos en un mundo donde las predicaciones ya se transmiten en Facebook, en YouTube, hasta en TikTok, amén, donde
donde hay campañas, donde hay iglesias a veces en cada cuadra, aleluya, en donde se sale a evangelizar, amén, en donde en un trabajo, en una escuela, siempre hay al menos una persona que sea cristiana, amén, aleluya, y aún con eso hay personas que no quieren acercarse a Dios. Aún así hay personas que reniegan del Dios, amén, que me ha rescatado a mí y que te ha rescatado a ti. Aún así hay personas que reniegan del Dios que les ha otorgado una misericordia más. Amén. Una misericordia más, un día más, amén. No estamos hablando ya las misericordias de cuando Dios nos salva de un accidente, cuando Dios nos salva de un accidente en el trabajo, de un asalto, no. De una misericordia. Aleluya. El poder levantarnos un día más, el poder abrir los ojos un día más. Ese regalo lo tienen muchas personas que son cristianas y aún aquellas que no son cristianas, aquellas personas que hacen cosas que le agradan a Dios, que viven conforme a la voluntad de Dios, pero esa misericordia también la reciben aquellas personas que viven desagradando a Dios. Aleluya. Ahí podemos ver la bondad, el amor, la misericordia del Dios que predicamos y del Dios al cual servimos. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y podemos ver esta condición en el Antiguo Testamento, una condición, amén, de pecado, una condición, amén, en donde el pueblo escogido de Dios se acercaba a Dios, era redimido, era perdonado, era levantado, victorias se le daban. Y al poco tiempo estaba adorando a Baal. Al poco tiempo, amén, estaba renegando de Dios. Generaciones después ni siquiera conocían al Dios de sus padres. Aleluya. Hubo una generación que no conoció al Dios que abrió el mar rojo. Una generación, amén, que no conoció, amén, al Dios que hizo descender fuego del cielo. Al Dios, amén, que cubrió de oscuridad a Egipto. Aleluya. Hubo una generación que no conoció al Dios que acabó con los primogénitos de los egipcios. Aleluya. Hubo una generación que no conoció al único y verdadero Dios. Aleluya. Aleluya. Y eso, hermano, tristemente todavía es actual, amén, porque muchos de nosotros en algún punto de nuestras vidas fuimos parte de ese porcentaje, fuimos parte de esas personas, aleluya, que disfrutamos de la misericordia de Dios, pero que no nos quisimos acercar a Él, que lo negábamos, aleluya, y que al contrario le dábamos la honra y la gloria a otra cosa. Amén, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Pero hasta este momento todo parece turbio, todo parece como sin sentido, todo parece que si la ley no me salva, que si la ley solamente es condenación, que si la ley es muerte, amén, aleluya. Y hasta este momento ninguna persona había sido redimida delante de Dios. Aleluya. Estamos predicando, amén, bajo el tema de hay buenas noticias. Aleluya. Y las buenas noticias, amén, es que a pesar de que el hombre pecó, a pesar de que el hombre se alejó de Dios, que a pesar de que el hombre fue restaurado, redimido, levantado y honrado por Dios, y aún así el hombre se alejó de Dios e hizo cosas desagradables delante de Él, a pesar de todo eso, Dios envió a su Hijo unigénito para redimir al mundo. Amén. Dios envió a su Hijo unigénito para que todos aquellos que creyeran en su nombre, para que todos aquellos, amén, que creyeran que Jesús era y es el Hijo de Dios, amén, no se perdieran, mas en cambio tuvieran una vida
eterna. Aleluya. Y esas son las buenas noticias, hermano. Esas son las buenas noticias, amén, que hace mucho tiempo sucedieron, hace mucho tiempo se predicó, amén. Y esas son las noticias que en algún momento, hermano, tú y yo escuchamos, amén. Y esas fueron las buenas noticias que nos dieron un propósito a nuestra vida. Aleluya. Y esas son, hermanos, las buenas noticias que siguen transformando a personas. Son las buenas noticias que siguen dando esperanza. Son las buenas noticias que siguen ahí alejando al drogadicto de las drogas, que alejan al alcohólico del alcohol. Amén. Esas son las buenas noticias de salvación. Aleluya. Y esas noticias son en que Cristo Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Aleluya. Tal vez va a decir, hermano, yo sé que Jesús murió por mí. Yo sé, amén, que yo sé ya todo eso que pasó, por eso soy cristiano, aleluya. Pero hay una condición en el pueblo de Dios, hay una condición en el cristiano, amén, que muchas veces por causa, aleluya, de las pruebas, por causa de las batallas, por causa de los procesos, por causa de las guerras y de las tormentas que se levantan contra nosotros, amén, nos olvidamos que hay buenas noticias. Se nos olvida que hay buenas nuevas de salvación, aleluya, y nos enfocamos solamente en lo terrenal, nos enfocamos, amén, solamente en las cosas de este mundo, amén, que si la prueba, que si la lucha, que si el vituperio, aleluya, que si la persecución, amén, que si el ministerio, que si esto, que si no tengo dinero. En nuestra mirada se cicla solamente en esto. Amén. Nuestra mirada, amén, se enfoca solamente aún en cosas de la iglesia. No digo que sea malo. No digo que sea malo enfocarnos en las cosas de la iglesia, es lo mejor que hay. Amén. Pero muchas veces nuestra mirada, nuestra visión se queda hasta el techo de la iglesia. Y este está bajito. Aleluya, nuestra mirada, nuestra visión se queda aquí. Aleluya, y pensamos que nuestra vida siempre va a ser aquí en la tierra. Y se nos ha olvidado las buenas nuevas de salvación. Se nos ha olvidado, amén, que el propósito, que la causa de que nosotros seamos cristianos, amén, no es la corbata, no es el saco, no es la falda larga, amén, no es ni siquiera que digamos aleluya. La causa por la cual nosotros somos cristianos es que Cristo dio su vida por amor a nosotros, amén. Que no es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Su muerte y su resurrección, aleluya, es lo que ahora nos da a nosotros el privilegio de llamarnos cristianos. Es lo que nosotros nos da el privilegio de estar reunidos en su nombre, rindiéndole culto, aleluya. Muchas veces nuestra visión solamente está en que quiero que Dios me saque del proceso, en que solamente quiero que Dios me prospere, en que solamente quiero que Dios me bendiga, en que solamente quiero los beneficios de Dios, quiero el ministerio de parte de Dios, quiero los dones de parte de Dios, quiero sacudirme, amén, cuando Dios me toque. Y se nos ha olvidado lo principal, que Cristo murió por nosotros, aleluya. Y va a decir, ¿por qué repite tanto eso? Aleluya, porque eso es lo que nosotros debemos de estar predicando. Eso es una convicción que debe de estar muy fuerte en nuestro corazón. Nunca olvidar que Jesús murió por nosotros, aleluya. El justo murió por los pecadores, aleluya. Y eso es algo que nunca debemos olvidar, hermano, porque cuando lo logramos entender, amén, nos vamos a dar cuenta del Dios al que servimos. Amén. Aleluya, vamos a ver realmente que Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, amén. Porque si nos olvidamos de eso, hermanos, vamos a ver a Dios como un genio de la lámpara. Aleluya. Vamos a ver a Dios como un Dios que se predica, amén. Eso lo vivió Job. Job vivía de las
vivía prosperado, vivía bendecido, amén. Predicaba de un Dios, aleluya. Pero después Dios le mostró, amén, que él no sabía nada acerca de él. Y al final las palabras de Job fueron: de oídas te había oído, pero ahora en definitivamente te conozco. Aleluya. Y muchas veces nosotros mismos tenemos que ser procesados. Aleluya. Amén. No porque él nos odie, no porque él tenga algo contra nosotros. Dice en su palabra que él tiene planes de bien para nosotros, no planes de muerte, no planes de mal, sino planes de bien. Aleluya. Pero es necesario atravesar el desierto, es necesario, amén, ser procesados, aleluya, para que podamos reconocer quién es el Dios que nos rescató, para que podamos ver una vez más cuánto amor Él tiene para con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un problema en el pueblo de Dios, entre muchos de los problemas que hay, pero hay un problema en el pueblo de Dios, y es que al pueblo de Dios no le gusta alabar a Dios. Al pueblo de Dios no le gusta exaltar, adorar, alabar al Dios. Amén. ¿Por qué? Porque han perdido la visión, porque su visión está enfrascada en los problemas, porque su visión está enfrascada en sus luchas, porque su visión está enfrascada en las cosas materiales que no tiene. Aleluya. Y se le ha olvidado, amén, que la adoración y que la alabanza a Dios debe de ser libre de condiciones, debe de ser libre ahí de: si me bendices yo te alabo, si no me bendices yo te alabo. Aleluya. Esa condición, amén, aleluya, solamente es el resultado del olvido de lo que Dios hizo por nosotros. Aleluya. Si nosotros tuviéramos una plena conciencia del sacrificio de Jesús en la cruz, aleluya, alabáramos a Dios diferente. Si nosotros entendiéramos de dónde el Señor nos rescató, amén, a través de la muerte de Jesús, eso es motivo suficiente para alabar al Señor. Aleluya. Porque el Señor nos rescató de un camino de perdición. El Señor nos rescató de un camino directo al infierno. Aleluya. Por medio de la sangre de Jesús de Nazaret. Y eso debe de ser, hermano, motivo suficiente para estar agradecido con Dios. Eso debe de ser motivo suficiente, amén, para abrir nuestros labios, aunque nos sintamos cansados, aunque nos sintamos, amén, atribulados. Aleluya. Eso debería de ser motivo suficiente para alabar al Señor. Gloria sea su nombre. Aleluya. Y es por eso que el Señor nos tiene que golpear, nos tiene que procesar, nos tiene que romper, nos tiene que quebrantar. Aleluya. Para que una vez rotos se nos olviden todas esas cosas materiales y podamos poner nuestra mirada en la cruz de Jesús. Aleluya. Esas son las buenas nuevas, hermano. Esas son las buenas nuevas que no solamente debemos de predicarle a aquellos que nos conocen. Esas buenas nuevas nos las debemos de predicar a nosotros mismos todos los días. Y me incluyo, porque muchas veces los afanes de la vida, hermanos, se nos olvidan el por qué somos cristianos. Amén. Nuestra vida se entorna a la iglesia. Nuestra vida se convierte en la iglesia. Aleluya. Y no es que esté mal, pero muchas veces estamos en la iglesia y vemos la iglesia como un club social y no lo vemos como lo que es. Aleluya. Y es una realidad, hermano. Todos lo hemos vivido. Yo lo he vivido. En donde me gusta ir a la iglesia, amén, porque tengo conocidos, tengo hermanos con los que me llevo muy bien y me siento a gusto. Pero cuando mi fundamento es ese, viene la prueba, viene la lucha, viene la tormenta, aleluya. Y como mi fundamento estuvo en un club social, me alejo de la iglesia, me alejo de Dios, aleluya. Y es un decir en que me alejo de Dios, porque mi fundamento nunca estuvo en Dios, estuvo en el hombre, estuvo en sentirme bien, estuvo en hacer las carnes asadas los fines de
semana estuvo en las reuniones después de la iglesia y comiéndonos un pan, un café, aleluya. Cuando ese es nuestro fundamento, aleluya, vamos a ser sacudidos muy fuertes. Vamos a ser sacudidos y no vamos a tener la fortaleza para mantenernos de pie, aleluya. Pero cuando somos sacudidos, cuando la tormenta viene en nuestras vidas, aleluya, cuando la prueba viene contra nosotros, cuando el mismísimo infierno se levanta contra nosotros y nuestro fundamento es Cristo Jesús, aleluya. Si vengan los vientos fuertes y nos zarandeen, aleluya, y aunque lloremos y aunque pataleemos, aleluya, una vez que se hayan ido los vientos, nosotros estaremos de pie, aleluya, porque habremos entendido que estamos aquí reunidos no por el hombre, no por el pastor, no por la pastora, no por el hermano que me cae bien, aleluya, no por molestar al hermano que no me cae bien, aleluya, sino que estamos aquí en gratitud al sacrificio de Jesús de Nazaret. Ese es un mensaje, amén, que sigue vigente. Ese es un mensaje que sigue vigente, aleluya, no solamente para el inconverso, sino es un mensaje que se debe de predicar aún dentro de la iglesia. Porque muchas veces los cristianos somos de los primeros, amén, que se nos olvida el sacrificio de la cruz, aleluya. Yo pensaba en los mensajes, en el mensaje que predicó Esteban, en el mensaje que predicó Pedro, aleluya, donde ellos no mencionaban que la unción, no mencionaban que el fuego, aleluya, ellos no mencionaban tantas cosas que muchas veces nosotros predicamos, nosotros decimos, aleluya, incluso muchas veces nosotros tenemos como predicadores que usar muletillas, amén, para que el pueblo se mantenga entretenido, aleluya. Esa es una realidad, amén, que muchas veces los que estamos enfrente tenemos que hacer para mantener al pueblo despierto, aleluya. Pero yo recordaba los mensajes de Esteban, recordaba el mensaje de Pedro, amén, en donde era un mensaje que confrontaba al pueblo judío, que confrontaba a aquellos, amén, que habían negado la divinidad de Jesús. Era un mensaje, amén, que los golpeaba, que los cacheteaba, aleluya, en el cual ellos le decían: ustedes crucificaron al Hijo de Dios, ustedes crucificaron, amén, al Mesías, aleluya. Y esas buenas nuevas que ellos estaban predicando, ese mensaje de salvación, aleluya, tal vez en la actualidad se considere anticuado, amén, pero ese mensaje fuerte que ellos predicaron provocó en Esteban que se abriera el cielo y que él pudiera ver al Señor sentado en su trono. En Pedro provocó que más de 3,000 personas se arrepintieran y vinieran a los pies del Maestro, amén. Todo fue porque no se les dio un mensaje motivacional. Todo fue porque no se le dio un mensaje, amén, que confortara la carne de los oyentes, sino fue porque se dio un mensaje de salvación, un mensaje con las buenas nuevas de salvación, aleluya. Y ese mensaje es que Cristo Jesús, siendo inocente, que Cristo Jesús, habiendo dejado su trono de gloria, amén, vino a esta tierra sin pecar, en semejanza de hombre. Dice la Biblia que se humilló a sí mismo, haciendo semejante a hombre, amén, y que se dejó humillar por su propio pueblo, aleluya, por aquellos que él había venido a rescatar. Fueron los que lo humillaron, fueron los que lo negaron, amén. Pero él entendía que era necesario pasar por eso. Él entendía que era necesario derramar su sangre, porque él entendía que a él no lo iban a matar, sino el propósito fue que él descendió a esta tierra para entregar su propia vida para el tercer día
resucitar de la muerte, venciendo a la muerte, aleluya, y para que todos los que hemos confesado su nombre, aleluya, para que todos aquellos los que lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, aleluya, un día cuando Él nos llame o cuando suene la trompeta, podamos reunirnos con Él, aleluya. Esas son las buenas de salvación. Hay noticias buenas, hermano. No todo es tribulación, no todo es pruebas. Hay noticias buenas, y esa es que Cristo Jesús murió por usted y murió por mí, y a través de su sangre fuimos redimidos del pecado, y a través de su sangre somos más que victoriosos. Hermano, pueblo de Dios, vecinos y amigos que me escuchan, aleluya, la sangre de Cristo nos redime de todo mal. A través de la sangre de Cristo Jesús es como podemos obtener la victoria. Y aunque estemos en tribulación, aunque estemos en medio de la tormenta, aleluya, si hemos sido redimidos por la sangre de Jesús de Nazaret, por más fuerte que azoten las olas de tormenta, por más fuerte que nos golpee la tormenta, aún en medio de eso, la palabra dice que somos más que victoriosos. Pero hermano, me está yendo mal, somos más que victoriosos. Pero hermano, estoy enfermo, somos más que victoriosos. Pero hermano, no tengo trabajo, somos más que victoriosos, porque el Hijo de Dios se entregó por amor a nosotros. Y dice la palabra del Señor que si Dios entregó lo más valioso por amor a nosotros, ¿qué otra cosa no podrá hacer por nosotros? Aleluya. Yo lo invito, hermano, que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito el Cordero de Dios que quita el pecado. Aleluya.